como les contaba, la historia de los candados en el puente se hizo muy famosa, se intensificó en el año 2006 con la película Todo por ti y se volvió una costumbre vanguardista. De hecho, en el Puente de las Artes en París, es una locura, yo lo hablaba con una amiga de apellido Pepe, no voy a dar el nombre, que no me creía, yo tampoco creía en eso, que el puente tenía peligro de riesgo por el peso de los candados en el hierro. Tuvieron que sacar todas las rejas, como vemos aquí, y poner vidrio. O sea que en París, digamos, no es ilegal, pero ya no se acostumbra tanto a poner el candado. Puede que te hagan una multa. Aquí en Venecia, por ahora, no hay ningún tipo de problema. Así que vamos a hacer algo totalmente legal y vamos a cumplir el sueño de mucha gente que no puede viajar a Venecia. Y nosotros, en el Filo por el Mundo, te vamos a colocar el candado a la mejor historia de amor. Y ahora yo voy a elegir al azar este que me encantó porque es sencillo, con Look It Paper. Look It Paper, ¿no? Te amo. Y lo voy a reforzar. Si la cámara me acompaña, para que tengo dos manos nada más. No se dijo nunca esto, ¿no? Si la